Angela Merkel. Tras el acuerdo con Sánchez, he logrado más de lo que esperaba. Pedro Sánchez y la canciller alemana Angela Merkel. Juan Carlos Hidalgo F12 comentarios. Ver comentarios. La canciller alemana, Angela Merkel, se muestra muy satisfecha con el gesto político del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, de darle oxígeno en materia de inmigración. Lo que he conseguido es quizá más de lo que yo esperaba, afirmó Merkel a la prensa internacional al comentar cómo sus acuerdos con España y Grecia que permiten a Alemania devolverles inmigrantes que procedan de sus territorios redondean su expectativa de la cumbre. Merkel sobreactuó e hizo una presentación muy política de los acuerdos con Sánchez y Tsipras, porque incluso, en su opinión, superan las demandas de su socio bávaro, que exigía acuerdos europeos que garanticen control migratorio. La delegación española considera que el número de inmigrantes que acogerá es muy limitado, pero para Merkel lo importante es el gesto político y el que brindó el socialista español es de primer orden. Sánchez, muy crítico antaño con la canciller, fue el primer dirigente europeo que dio cobertura política a Merkel. Organizó en la delegación española del edificio Europa de Bruselas un encuentro en la mañana del viernes con la canciller al que se unió Tsipras para que ella pudiera salir de la cumbre con acuerdos bilaterales con, al menos, 2 países. También el francés Emmanuel Macron ha mostrado disposición, pero sin presentarlo aún como un acuerdo como sus socios mediterráneos. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se negó en cambio a aceptar unirse a este rescate político de Merkel. El líder del PSOE obtuvo a cambio promesas de financiación pero, sobre todo, considera necesario para la estabilidad de la eurozona y, por tanto, de España que no corra peligro el gobierno de Merkel. En consecuencia, Sánchez anunció él mismo en rueda de prensa que el acuerdo consiste en que Alemania brinda apoyo financiero a España en materia de inmigración, pero también le entregará inmigrantes que detecte que han llegado desde territorio español. Es un acuerdo justo, somos empáticos, afirmó el socialista. La canciller se compromete, por su parte, a aceptar la llegada de inmigrantes a Alemania desde España por cuestiones de reagrupamiento familiar. En la delegación española minimizan el número de inmigrantes que acogerá España procedentes de Alemania, porque Sánchez solo ha aceptado los que lleguen tras la entrada en vigor del acuerdo, que aún debe ser concretado, y siempre que hayan entrado a través de Baviera, que no es una ruta usual, en su opinión, desde la península ibérica. Para probar que llegan desde España se cotejarán sus huellas dactilares con las que se tomaron cuando entraron en territorio nacional. El primer ministro griego, también antaño hostil a las políticas de la canciller, se unió a ofrecer oxígeno aceptando la devolución a Grecia de inmigrantes en Alemania que procedan de territorio heleno. La canciller alemana afronta una grave crisis interna en su gobierno y precisa alcanzar acuerdos bilaterales de reubicación ante la presión de su socio bávaro de la CSU en contra de acoger tantos refugiados en Alemania. La canciller necesitaba un acuerdo global de la Unión Europea sobre migración, que finalmente se logró de madrugada, aunque de mínimos, y lo intenta completar con pactos con, entre otros países, España. Un pacto, in extremis, el acuerdo alcanzado en la madrugada del viernes en Bruselas rozó el desastre. Al borde de las 5 de la madrugada, los líderes de la Unión Europea lograron un acuerdo que salva, por el momento, la enésima crisis europea.
Un acuerdo de mínimos, basado en gran parte en la buena voluntad de los Estados miembros para gestionar los flujos migratorios que costó 14 horas de reunión, 9 horas de negociación y una larga lista de borradores. El acuerdo de mínimos se resume en que la UE promoverá la creación de centros controlados como propuso Sánchez en su territorio para el desembarque de inmigrantes, donde se seleccionará quiénes de ellos deben recibir asilo. Ellos serán reubicados en los Estados miembros que voluntariamente quieran acogerlos, liberando teóricamente de parte del problema a Italia. En cuanto a los inmigrantes económicos, no perseguidos, serán devueltos a sus territorios de origen. España no es candidata a acoger estos nuevos centros, según fuentes de la delegación española, que insisten en que la acogida del Aquarius fue una medida excepcional. En el acuerdo se establece que, a la luz del reciente incremento de flujos de inmigración en el Mediterráneo occidental, la UE apoyará financieramente y por otras fórmulas todos los esfuerzos de los Estados miembros, especialmente España, y los de los países de origen y tránsito, en particular Marruecos, para impedir la inmigración ilegal. Para Sánchez no es el mejor acuerdo, pero es un acuerdo. En el texto de conclusiones la UE acuerda también explorar la creación de plataformas de desembarco de inmigrantes en la orilla sur del Mediterráneo. Se trata de un intento de subcontratación de la gestión del problema y extender el polémico acuerdo con Turquía a otros países del norte de África para lograr que los emigrantes no lleguen a cruzar el Mediterráneo y sean retenidos y devueltos antes de tocar puerto europeo. Se desbloquea una nueva transferencia a Turquía y se habilitan 500 millones para otros países que colaboren con la UE. De este Consejo Europeo nace una Europa más responsable y más solidaria. Italia ya no está sola, afirmó con rotundidad el primer ministro italiano Giuseppe Conte a la salida de la cumbre. Conte vuelve a Roma con un acuerdo bajo el brazo que recoge gran parte de las exigencias de Italia. Un acuerdo que llegó tras amenazar con vetar la aprobación de las conclusiones del Consejo y que ponía en peligro la cumbre y la estabilidad de la Unión Europea. La jugada irritó en extremo a los líderes de la UE que entendieron que el movimiento sentaba un peligroso precedente. Hasta el punto de que los 27 llegaron a plantearse cerrar la cumbre sin conclusiones, al negarse a aceptar los chantajes italianos, según fuentes diplomáticas. Pero la necesidad de un acuerdo apremiaba. Se sentaron de nuevo a la mesa y comenzaron una cena que se alargó hasta bien entrada la madrugada hasta lograr consenso. Te puede interesar relacionados.